los ensayos de ondas superficiales en geotecnia. Los ensayos de ondas superficiales han ido evolucionando. Y en esta evolución se han utilizado varios métodos de ensayo. El objetivo siempre es el de tener el perfil de suelo. O sea, sobre todo, tener el perfil de velocidad de onda de cortante para definir el perfil sísmico del suelo. Básicamente, ha habido 4 formas principales de ensayo: CSW, SASW, ensayo REMI y ensayo MASW. El ensayo CSW fue el que el primero se desarrolló. Sísmica continua de superficie. O sea, se genera una onda sísmica en superficie y se analiza. Se utiliza una fuente vibratoria y un solo geófono. Se modifican las distancias entre la fuente vibratoria y el geófono para encontrar la longitud de onda, la frecuencia. El ensayo SASW fue una evolución del CSW. En este caso se utilizan 2 geófonos y no uno, como en el CSW, y se va variando la distancia entre los geófonos y la distancia entre la fuente, porque se genera golpe con un martillo. En el CSW se genera una vibración de una determinada frecuencia. En el SASW se golpea con un martillo y se va modificando la distancia entre geófonos. Se hace un arreglo lineal y en el arreglo lineal se van escogiendo los geófonos para que aumente la distancia. El ensayo REMI no utiliza fuente vibratoria ni golpeo de martillo. El ensayo REMI analiza el ruido del suelo, el ruido ambiental. Se hace un arreglo lineal y se analiza el ruido ambiental que llega a cada uno de los geófonos en ese arreglo lineal de 24 de 48 geófonos. Y se obtiene un perfil de suelo de BS con la profundidad. Y finalmente está el ensayo MASW, un ensayo multicanal de ondas superficiales, un arreglo lineal similar al REM, pero en este caso se combinan una gran cantidad de posibilidades de fuente, distancias, utilizando un cable multicanal. El ensayo MASW nos da un perfil 2D. El REMI nos da un perfil 1D. El CSW permite obtener el perfil CSW cambiando la fuente vibratoria y el SASW nos puede dar también el perfil 1D, golpeando en varios sitios y modificando la distancia. Inicialmente fue el CSW, evolucionó al SASW, vino el REMI con ondas pasivas y finalmente vino el MASW. El CSW, que fue el primer ensayo que se desarrolló en 1951, Van der Poel y Jones en 1955. Solo se consideró la onda Rayleigh y el primer modo de divulgación.
un vibrador que genera ondas de determinadas frecuencias, un geófono, y se va cambiando la distancia hasta que el vibrador y el geófono estén en fase. O sea, se va moviendo el geófono y se van haciendo ensayos, se va midiendo el comportamiento de la onda hasta que encontramos la longitud de onda. O sea, cuando entran en fase el vibrador con el geófono, la distancia entre ellos es la longitud de onda. Y con esa longitud de onda podemos determinar el módulo cortante del suelo, el módulo G y la velocidad de onda de cortante. Un geófono, un vibrador, cambiando las frecuencias y cambiando las distancias, se van obteniendo la velocidad de onda. En el CSW se generan ondas Rayleigh, las cuales a deformaciones unitarias pequeñas tienen la misma velocidad que la onda S. O sea, obteniendo la velocidad de la onda Rayleigh, se obtiene la velocidad de la onda S. Ensayo Steady State, CSW. Se coloca el vibrador con una frecuencia determinada sobre la superficie del terreno, vibra a una determinada frecuencia. Y un geófono. Vamos moviendo el geófono hasta que el vibrador y el geófono estén en fase. Y la distancia entre ellos es la longitud de onda para esa frecuencia. Luego lo hacemos para otra frecuencia, para otra frecuencia. Y vamos a tener la velocidad de fase, las cuales están relacionadas con la rigidez del suelo. En el ensayo CSW, la velocidad de onda de cortante se calcula de la longitud de onda medida con el vibrador a determinada frecuencia. O sea, la velocidad R es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Y se estima que la velocidad de onda de cortante, en este caso este ensayo, es igual a 1.09 la velocidad de la onda Rayleigh. Se encuentra la longitud de onda cuando entran en fase, la velocidad de la fase y la frecuencia de vibración. Ensayo CSW. Y luego llegaron los ensayos SASW, MASW, los cuales utilizan una fuente artificial de ondas superficiales, y el ensayo REMI, que trabaja en forma pasiva con el ruido ambiental. Entonces, podemos realizar ensayos golpeando el suelo o generando vibraciones con fuentes activas, como en el caso del SASW y el MASW, que lo vamos a ver más tarde, con fuentes activas utilizando un martillo. El ensayo REMI es pasivo, trabaja con el ruido ambiental sin golpear con martillo. Entonces, tenemos ensayos generando ondas con martillo o con vibradores, o solamente trabajando el ruido ambiental. Los ensayos de ondas superficiales pasivas graban lo que llaman los microtremores. Los microtremores son el ruido del suelo. Son fáciles de realizar. Penetración de cientos de metros. Y correlación sorprendente con los movimientos de los terremotos. Lo más importante es el rango de frecuencias de longitud de onda del ruido ambiental. Los microtremores ocurren en un rango de frecuencias de 0.002 Hz
hasta 50 Hz, lo cual hace posible explorar profundidades hasta de más de 100 metros. O sea, tener el perfil de suelo a profundidades de más de 100 metros, y este perfil de suelo lo utilizamos nosotros para el análisis sísmico. Los microtremores o ruido ambiental. El ruido ambiental, como lo dijimos, son las vibraciones constantes que se presentan en la superficie del terreno. Los llamamos microtremores o microsismos. O sea, en el terreno hay vibraciones, las cuales nosotros no las sentimos, pero permanentemente el suelo está vibrando. Unos milímetros a diferentes frecuencias, con diferentes longitudes de onda. Y si tenemos ese ruido ambiental, esa longitud de onda y las frecuencias, obtenemos la velocidad de fase y tenemos el perfil de suelo. El ruido ambiental también se puede generar artificialmente. Cuando no hay mucho ruido, pues nos toca generar el ruido con vibradores, con paso de equipos. Yo acostumbro, cuando no hay suficiente ruido, prender el carro, el motor del carro, para que el motor del carro genere vibraciones, genere ruido ambiental. O sea, se puede generar ondas superficiales, ondas ambientales con martillo. El martillo es el elemento artificial, con vibradores, con vehículos, y el ruido en zonas urbanas es muy grande. Entonces, los métodos pasivos son muy útiles en zonas urbanas donde hay mucha vibración del terreno. Veamos los ensayos. SASW, MASW y ensayo REMI. El ensayo SASW fue introducido en 1983, como un avance del método CSW. El método CSW utilizaba un geófono y un vibrador. Acá utilizamos nosotros dos geófonos y una fuente de martillo para generar un ruido. Se utiliza una fuente de impacto, dos geófonos, y se van modificando las distancias entre la fuente y los geófonos y entre los geófonos. La idea, similar al CSW, es replicar la longitud de onda para determinadas profundidades. O sea, hacemos un arreglo para no estar permanentemente colocando y quitando geófonos. Y vamos utilizando, primero hacemos entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, entre el 1 y el 3, entre el 1 y el 4, entre el 2 y el 3, 2 y 4. Se van tomando distancias diferentes para análisis de dos geófonos. Y un martillo, el cual se coloca a una distancia igual, se golpea, hay que golpear a diferentes distancias. Esa es una complicación del ensayo de SASW, que necesitamos ir cambiando la distancia del martillo de acuerdo a la distancia entre geófonos. Por ejemplo, en este caso que vemos en la fotografía, se está haciendo la medición entre el geófono 2 y el 4 y la distancia de la fuente, o sea, el golpe de martillo se hace a una distancia igual a la distancia entre los dos geófonos que estamos nosotros analizando en ese momento. Y se utilizan series de tiempos para los dos geófonos. Para obtener el perfil de suelo se requiere repetir el ensayo muchas veces para tener validez estadística. Ensayo SASW. Dos geófonos, una fuente de martillo. Se va variando la distancia. Se hacen varias grabaciones con cada configuración para obtener datos estadísticos.
y luego que se hace en una dirección del arreglo, hacemos el ensayo en la otra dirección, reversando la posición de la fuente para eliminar la fase interna del equipo y las influencias que podemos tener de que las capas del suelo no estén horizontales, sino estén inclinadas. O sea, se analiza en una dirección, luego se hace en la siguiente dirección. Es un ensayo bastante, digamos, demorado, complejo, porque vamos a ir modificando la distancia del golpe de martillo de acuerdo a los geófonos que se están en ese momento midiendo. Entonces se tiene el diseño del arreglo, a veces trabajan con distancias similares, o sea, la misma distancia uniforme y no variable, y a veces se trabaja con arreglos con distancias no uniformes. S a SW, dos geófonos, se analiza la velocidad de fase entre los geófonos, se aumenta la distancia entre los geófonos y la distancia entre el martillo y los geófonos. Y se va realizando el ensayo S a SW. Las señales obtenidas por los geófonos se graban digitalmente por un analizador dinámico de señales y cada señal de tiempo grabada se transforma a un dominio de frecuencia utilizando un algoritmo. Cambiando el espaciamiento de los geófonos y utilizando fuentes diferentes de acuerdo a las características de frecuencia, vamos a tener la caracterización del suelo a diversas profundidades, porque la velocidad de onda, la longitud de onda, la frecuencia varían con la profundidad. Y terminamos elaborando una gráfica de velocidad de onda contra velocidad de fase. O sea, se calcula velocidad de la onda y longitud de onda para cada frecuencia. Y los resultados se generan en una curva, la curva de dispersión, que es como la firma característica de las vibraciones del sitio. Y utilizando un análisis de inversión de los datos, las curvas de dispersión permiten determinar a profundidad, a diferentes profundidades, cómo varía la velocidad de onda de cortante. Se hace la curva de velocidad de fase contra frecuencia, ensayo de SASW, y en esa forma obtenemos la velocidad de onda de cortante a diferentes profundidades. O sea, tenemos definido el perfil sísmico del suelo. Ensayo SASW, inversión de las curvas de dispersión, se genera una gráfica de velocidad de fase contra periodo, frecuencia, y se obtiene el modelo de velocidad de onda de cortante a profundidad. Y está el ensayo MSW, que lo vamos a ver en otra presentación, que es el análisis espectral multicanal, en que se analizan varios canales a la vez. Se genera también una onda con un golpe de un martillo. Se tiene el arreglo de geófonos, pero se tiene un cable multicanal, un sistema que permite analizar varios canales a la vez. El ensayo multicanal MASW. Entonces, con ese ensayo
golpeando en diferentes sitios, podemos obtener el perfil 2D de velocidad de onda de cortante. Y con esos perfiles podemos diseñar sísmicamente nuestros elementos estructurales. Tenemos el ensayo CSW, el ensayo SASW, el ensayo REMI, que lo vamos a ver más tarde, y el ensayo NASW. Varios tipos de ensayo para determinar el perfil de suelo utilizando ondas superficiales. Muchas gracias.